Bueno, bienvenidos gente al capítulo número 5 de este... ¿De qué se ríe? Julián. Queridos humanos, bienvenidos a este capítulo número 5 de este hermoso podcast que se llama Puntos de Guardado. El capítulo 5 que ya estamos grabando, la verdad que está... No me imaginaba que íbamos a llegar tan lejos y eso que recién estamos despegando. Nosotros no teníamos fe tampoco. Tal cual. Me gustó que hay gente que se copó en el anterior y de a poquito se va sumando comentarios, veo ahí muchas visualizaciones. Exactamente. Tienen que comentar más, muchachos. Sí. Sí. Tienen idea porque nosotros ya se nos acabaron. Hablemos de cosas. Hay un poco Claro. de todo. Vamos a comenzar comentando lo que es un poco el Battlefield 6. El fenómeno. El fenómeno actual. que la verdad que después de tanto tiempo aparentemente volvió el rey de los shooters bélicos. Eso polémico lo que acaba de decir. Después vamos a hablar, Guarda vamos eso. a hacer una nueva pregunta en la comunidad. Responderemos lo que han comentado en el video anterior. El Battlefield 6, chicos, que no sé si alguno ha podido jugar la beta. Yo personalmente me embolé bastante porque no pude entrar con las largas filas que había. La empresa prometió de que iba a solucionar esto. Yo entré al toque, te digo. ¿Entraste al toque? Sí, así que estás chamullando, me parece. Mirá, entonces tuve mala suerte, ¿vale? No, yo sí tuve una fila, eran más de 100.000 jugadores. Mucho más, el momento de la beta. Pero entraba rápido. O sea, los tipos de acá, de la gente que hace el juego, decían que estaban como bastante preparados para soportar tanta gente. Y así fue, porque andaba bastante bien. Y es que estaban esperando mucha gente también. Sí, ni hablar. Estuvo muy buena la beta. Más que nada porque bueno, el viernes salió el juego, ¿no? ¿Ustedes creen que este juego era como que definía el futuro de la franquicia? Porque es como que venía del anterior, Battlefield 2042, y tuvo un inicio bastante lamentable, muchos bugs, el tema de conexión. Era una porquería. No sé si el futuro, pero quizás el resurgimiento del Battlefield como buen shooter. El camino a seguir. El camino a seguir, camino a exactamente. Ya venía tambaleando hace rato. El 2042 fue... Es lo mismo que le pasó al Call of Duty en su momento con Modern Warfare. Y pasa que todas estas franquicias anuales, digamos, tienen mucha periodicidad, se les complica para meter cosas nuevas, uno termina agotándose. Porque Sí, cuando claro. arranca Call of Duty, que sale el Modern Warfare 1, o sea, el reboot, digamos, del Modern Warfare original, fue una locura. O sea, fue muy bueno. Yo jugué la beta, después lo compré, jugué mucho tiempo, y fue un cambio rotundo a lo que veníamos viendo. Y Exactamente. pasó ahora de vuelta con Battlefield. Me hiciste acordar ahora que mencionabas lo de Call of Duty. No sé si ustedes vieron lo que es el tráiler promocional del Battlefield 6. Sí, hace referencia. Que hace referencia a Call of Duty. Que Lo saqué, Sí. Yo dije, ¿qué pasó acá? Y de pronto, vamos a lo serio. Ahí este es un... Sí, a nadie le importan los personajes así, Es- cosas raras, viste, que ponen cartoons, unas skins medio raras. Es que bueno, pasa que a eso le hacen broma también, a eso Exactamente. le hacen parodia. Es que el Call of Duty ya pasó a ser un pase de batalla, a skin de cultura popular, algo nuevo, brilloso, Totalmente. que ha cosas... perdido un poco la identidad de Y Bueno, Call la of gente Duty. lo paga, ¿eh? Es que se termina convirtiendo en un servicio y la gente La lo gente lo paga paga. y le gusta. No hagamos los No, boludos, no, porque la gente no lo paga. a todos, pero al grueso, a la mayoría, sí le gusta. Era lo necesario, era la modernización de Battlefield 3/4. O sea, era modernizar Battlefield 3/4 y decir, che, acá está el nuevo, lo tenemos acá, jueguenlo. Y la verdad que está buenísimo. Yo jugué la beta por Exactamente. muchas horas y me encantó y ahora estoy por largar el juego definitivo. Claro. No, pero dicen sí. que ha vuelto un poco más a sus raíces. Sí, también, ni ¿no? hablar. Pero en definitiva, Battlefield 6 ha tenido un buen despegue. Hay un meme dando vuelta, había unas par de cosas que vi en Steam, el pico de jugadores Sí. de Black Ops 7 era 70 y pico mil y el de Battlefield fue 700 y pico mil. Claro. O sea, Como- muy Qué abuso. locura. Sí, Ojalá, sí. ojalá que se mantenga. Hay que eso. mantenerlo eso, ¿no? Sí, Sí. bueno, convengamos que lo que estamos grabando en este podcast en este momento, recién está saliendo el jueguito. Sí. Y sí, está el pico máximo. Veremos de acá un par de ¿Qué semanas tanto se cómo mantiene? Que es el que se eso. mantiene. Han prometido que para retener al público. Contenido típico. gratis. A ver, Contenido gratis. el tema es eso, es aprovechar esa ola. Porque si no, pasa el hype y... Sí, ya hablaron de mapas nuevos. Van a resurgir muchos mapas de Battlefield 3 y 4. Hay un Sí. mapa Firestorm, creo que Y a es. la Firestorm. gente le gusta, la nostalgia que te traen esos Pero había mapas. muy buenos mapas. Es que sí. Firestorm, sí. la verdad Operación es Locker, muy bueno. muchachos. Tienen que tener Operación Locker de vuelta. De inicio, 9 mapas. Me pareció Flojo. bastante. ¿Puedo A mí decir me que pareció flojo. flojo? Yo hablaba con él recién del tema de la beta. Cuando yo la probé, los mapas me parecieron todos iguales. Claro, ese es el Muy tema. cajonero, así de ciudad, está bien. Estamos como haciendo que es una guerra moderna. Tal cual. Entiendo, digamos, la pauta, pero me pareció todo como muy
parecido. El mapa no me terminó de convencer en la beta. No En sé la qué beta. habrá en el juego definitivo. Vamos Habrá que ver. De próximo eso día. estamos hablando, que por ahí este tipo de juegos siempre tiene un mapa que se convierte en icono. Pues yo no llegué a jugar la beta, Yo no lo vi. no lo vio. No lo vi. Todo lo que hemos visto El que igual lo de haya todo. jugado, capaz que no Sí, puede. No, sí, ojo por los ojos, entra espectacular. Sí, La obviamente. verdad es que a nivel física, a nivel gráfico, Lo que sí he notado que en este Battlefield han puesto mucho hincapié en la destrucción de los escenarios, Sí, que lo es revienta como el eje central de fue donde en han todos, apuntado. ojo, en todos siempre Sí, se hacía que... Sí, no, pero en este le han puesto Sí. más, mucho todo. más. Acá explota todo. O Sí, sea, sí, literal, todo. si hay un chabón en un edificio o le tiró una bomba, el tipo lo saca del rancho y vuela todo. Vuelta. Es el shooter Minecraft. Igual, también hay un martillo, no sé si lo Sí, vieron en el sí. video del martillo, que le pega con el martillo a la pared 2 veces y rompe todo. Claro. Está como eso medio es roto eso. eso. Eso va a traer mucho variedad en el escenario. Y sí, Eso está bueno. a ver, ninguna partida va a ser igual a la anterior. Es Hay que como- dejar el debate, Black Ops o Battlefield 6. Buen debate ese para los comentarios. Para mí no hay debate, Battlefield de uno. O sea, Apá. Vamos a ver qué dice la gente. Apá. ustedes leen los comentarios de la gente que hacen en los videos de Call of Duty y todo eso. Porque yo no entiendo por qué todos se quejan de Call of Duty y sigue saliendo todos los años. Sí, Bueno, como porque perdió como su- todo juego. No, igual. bueno, porque pues tiene un Battle Royale que es gratis, que vos podés jugar y la gente va y cae a eso. O sea, Es que, supuestamente Battlefield va a tener el Battle Royale. Sí, es... ¿Cómo se llama? ¿Portal? No, Portal. Portal. No sé cuándo cae. Dicen que está, hay videos dando vuelta por todos lados de ese tipo de juego, gratis. Creo que va a ser free, no sé, ni idea. Entiendo que sí. Pero para mí caen todos en eso porque es un Battle Royale. Y A es la- gratis. A la mayoría de la gente lo que le gusta es que sea frenético, es que sea rápido, es que se sienta fluido, que aparte te dé esas dosis de adrenalina de estar ahí en medio de... Si de lo un- haces así, lo vas a convertir en un Call of Duty. Es que por eso es que te estoy diciendo justamente que por más que se lo critica mucho al Call of Duty, siempre termina teniendo buenos resultados, en ese sentido. Sí. Aparte, ¿por qué? Porque dentro de todo el matchmaking de las partidas de Battle Royale, multijugador, son rápidas. Tiene su cierta demora, pero son rápidas comparadas con otros juegos. Yo me acuerdo jugar al Apex, y te tiro como un ejemplo de Battle Royale. Estaba bueno el Apex. 10 minutos esperando. En su inicio Estaba sí. bueno el Apex. Creo que pasa, es un juego que no supo aprovechar en su momento la ola y el hype después fue disminuyendo. ¿Sigue estando? Sí. Sigue estando, Sí. tiene actualizaciones muy buenas, hace mucho que no lo juego, pero en cuestión de matchmaking tiene muchos problemas de matchmaking, muchos problemas. Mirá. Y para ahí te cuesta bastante, si no buscas partidas rápidas, te cuesta bastante encontrar. Lo que tiene Call of Duty es que en ese sentido está mejor cuidado. Hay siempre gente jugando. Sí. Yo me acuerdo, no jugué el 2042, sí jugué el 5. Del Battlefield Sí, 5. y he Sí. jugado al multijugador de las salas. Del Battlefield 5, la verdad que yo no tengo ya muchos recuerdos, como que... Pasó. Pasó. Hubo un gap ahí. No sabemos qué pasó. Yo No. tengo amigos que lo siguen jugando, les mando saludos. No estamos confundiendo Battlefield 5 con el 1, ¿no? El No, el 5. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Antes que sigamos, el Battle Royale del 5 Sí. no encontré partida nunca. Es que por eso lo que te digo, el 5 no se jugó nada. Sí, se juega un montón, pero ¿Te se parece? juega en salas Pero en multijugador. comparación con el 1, ni. No, bueno, no No. se juega de la misma manera. Yo me Tengo amigos que acuerdo... juegan mucho al 5 y se llenan un montón los servidores, pero tienen problemas de los hackers y como siempre. Yo me acuerdo que del 1 fue cuando también ahí el local, el Gorilla Games, tuvo su despegue porque publicábamos el juego en los grupos de compra-venta en Facebook y mucha gente Gorilla Games, compró Origins. el juego y se armaban grupos a través de la publicación nuestra y se formaron como bandos. Claro, Se querían tirar tiros. lo- Sí, sí. lo- Y había los chicos, pelotones. había chicos que venían al local y compraban y decían, che, unite al escuadrón mío, qué sé claro, yo. los pelotones, los Sí, ¿no? escuadrones. Ese juego sí es como que generó una comunidad acá, por lo menos en Córdoba, y también de rivalidad entre un grupo y otro. Y Yo- luego no lo volví a ver en otro Battlefield. Después el 1 es como que terminó el 1 y desapareció totalmente. Vamos a ver el 6, a ver A ver cómo se mantiene. a ver como si vuelve, si genera algún vínculo de nuevo con la comunidad. Capaz que Todo el apunta movimiento que no sí. fue el mismo, pero por ejemplo, en el 5 nosotros teníamos un escuadrón que se llamaba Halcones Celestes. Bien argentino. Y Muy, muy éramos 25 o 30 personas. Sí, Teníamos muy original. Discord, WhatsApp, todo. Pero bueno, Bueno, bien. no es el mismo movimiento quizás generó el 1, pero sí hubo. Sigue moviendo jugadores el Battlefield. El 2042, por más que digamos lo que digamos, de que no es un buen juego, no es un buen juego, pero hay gente que lo juega. El Battlefield no es un juego que sale anualmente como Call of Duty. A lo largo del tiempo fueron arreglando los bugs Sí. y actualmente es un título jugable.
A Sí. diferencia de Call of Duty, que sale anualmente, mismos ex desarrolladores lo dijeron, no les importa si Yo creo sale que mal si el pueden juego. capitalizar eso les va a salir muy bien. Sí, ¿sabes qué pasa por ahí? Sí. En cuanto a la jugabilidad, Call of Duty, quieras o no, se hace cargo de los problemas que tiene en la parte multijugador con los hackers, por ejemplo. Battlefield, en ese sentido, está todavía muy verde. No sé, ahora con el 6. Para pero mí se siempre invirtió, hubo se invirtió la problemas. balanza. En un momento Battlefield estuvo encima con 3 y 4 sobre Call of Duty. Call Sí. of Duty volvió a subir con Modern Warfare 1, 2, 3. Hasta ahí nomás. Y ahora se invierte de vuelta a la espera de que Call of Duty haga algo nuevamente. Está bueno, está genial eso. Eso como jugador está genial porque Se tomaron su tiempo, ¿no? te genera un Se movimiento, tomaron su ¿no? En el mercado, en el tipo de juego y fomenta esto, de que en algún momento haya un juego que marque Sí. un antes y un después y mejore la jugabilidad, mejore cómo se trata la trama, la parte de mecánicas. O sea, está bueno siempre que esto fomente esta competencia entre Battlefield y Call of Duty, fomente una mejora, ¿no? Para cerrar, dijeron que van a mejorar lo que es el matchmaking. No sé si han escuchado esa teoría. Si vos sos manco, te nivela con La famosa. gente que es manca. Con Y un buen si- KD. Que tal cual. Y si sos Nah. mejor, hay veces que te nivela con gente que es un poquito peor que vos para darte la satisfacción de que vos Yo lo sos empecé a bueno. escuchar en la época de Call of Duty. El handicap, chicos, en el FIFA pasa, en un montón de juegos multijugador tocaste un pasa. tema Los desmintieron muy un montón. complicado. Qué buen tema el Qué handicap, ¿no? complicado. que Deberíamos tocaste. hablar en algún No, capítulo. para una próxima. Esto Sí. para mí es todo un mito. Bueno, Pero bueno, handicap. vamos. yo dejo para la próxima, voy a haber jugado ya seguramente al Call of Duty final, versión final y voy a tirar ahí un par de ¿Lo vas a jugar en qué plataforma? Play 5 Pro. Vamos al siguiente bloque, pregunta de la comunidad. Acá tenemos gente que se ha copado en el video anterior y ha respondido a lo que hemos preguntado. Y la pregunta fue si recuerdan cuál fue ese juego con el que se metieron Che, al el que mundo. siga comentando así lo vamos a tener que invitar al podcast, ¿eh? Mal, ¿El mal. chico este? Sí, Sí, sabe, tiene muy buena data. Bueno, Mándale salud. que se El acerque. Tano del casa. El Tano de Te casa. mandamos saludos, El Tano Tano. del casa. Y el muchacho este dice, el primer juego que recuerdo jugar fue el Sonic 2 de la Genesis. Y se podría decir que el que me volvió gamer fue el Half-Life. El mejor juego de toda la historia en mi opinión. Qué tema tocó el muchacho, ¿no? El mejor juego de toda la historia. Sí, vos sabés que yo no puedo opinar bien acá por el tema de una cuestión de que en aquel entonces yo no disponía aún de una plataforma de PC. Bueno, pero ibas al ciber, Sí. che. Sí, tal iba cual. al ciber y se ve que el chabón del ciber tampoco tenía... Yo cuando iba al ciber Sí. estaba el Moon Online, era el Moon Online, no había otra Claro. cosa. Moonlight Lineage 2. Sí. ¿Se acuerdan de ese? El Hablando- Medal of Honor, chicos. El Ragnarok. El Ragnarok. Bueno, el Age of Oh, el Age of Mythology. El Ragnarok Online yo le he entrado ¿Te acuerdas de eso? 5 años yo le hice. No sé cuántas horas he perdido en ese juego, pero Zarpazo, era muy boludo. bueno. No posta, yo había un servidor oficial Sí. acá en Latinoamérica. El rock. Yo hacía la guía de los personajes. Fua. De la build y todo. Sí, posta. ¿Viste qué tema toqué? Me trajo récord. ¿Viste? Final. ¿Viste? ¿En dónde tiraron más horas? De chico, en el Medal of Honor. Hiciste la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta concreta? Ahí lo vamos a hacer. Me diste pie a hacerle. Después, otro muchacho ha comentado que sí, fue difícil saber cuál fue el primer juego que jugó. Tenía Family, caigo en los clásicos como Mario, Circus Sí. y Contra. Sí, lo que comentamos Sí. la vez pasada, que ¿Viste? son... No somos tan viejos. No, pero sí, es como que son los juegos icónicos que se nos vienen a la cabeza. Un juego de los primeros que jugué en PC y me impactó fue el Drivers. Ah, qué buen juego ese. Tremenda la física del auto. ¿Cuál es el Encima, el driver del juego de Play 1. Ah, el driver, el que te da el auto negro. De PC. Sí, que Sí, estaba fue como bueno, tipo en Cuba. No, No me no, acuerdo. olvidate, Sí, sí, sí. olvidate. Que empezaba a patinar y que se te salían las tapas del auto de la rueda. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. El juego así de autos, el Driver. Paradise. El Burnout. Bueno, el El Burnout, Burnout pero Paradise. sí, ¿Qué? pero te fuiste bueno. como 20 Pará, años te fuiste adelante. negro. Bueno, ese que me gustó de autos. El pibe te tiró una Play 1. Me acuerdo del Drivers porque mucha gente se clavó mucho en el tutorial. Una play de estacionamiento Suelo. digamos, de maniobras que vos tenés que hacer. Buen dato el Bueno, Driver, el no, Driver. no lo tenía. Me mandó un abrazo al pibe. Y después tenemos el comentario de Nadrun. Yo lo que creo que se lo va a bancar. Ah, bien, bueno, no, esta hace 8500G. comentario sobre el 8500G el Exacto. procesador porque quiere jugar el Battlefield 6. Lo veo difícil que Estoy cansado, jefe. Te va a Sí, tirar. lo veo complicado. Y la pregunta para el próximo video, si recuerdan cuál fue ese juego que pagaron
y dijeron lo tengo que exprimir al 100% porque me costó. ¿Por culpa? Puede ser. ¿Cómo por culpa? Si lo ves por ese lado, Sí, vos decís, ¿con cuál me clavé, básicamente? Es buena, Days Gone. ¿Days Gone? Sí. Pagué $60 por ese juego, me pareció una historia nefasta, horrenda, muy básica, y lo platiné y me acuerdo que agarré el juego, le metí todas las horas que tenía que meterle y en el último, saqué el último, viste, trofeo, y cuando salió el último trofeo agarré, lo borré y apagué la play. Vos me estás diciendo que no te gustó el... No, chicos, Days Gone, no lo busquen. Sobre gusto los me colores. estoy tirando adentro de un pozo, ¿no? Pero Sí, te no está me tirando gusta. porque hay mucha gente que la verdad que quieren que haya un No, dos. pero un a ver, dos. no. Fue todo muy genérico. O sea, está bien, hicieron un mundo de zombies. Una historia, pero la historia era chotísima. porque zombies tenemos. Zombie hay miles. Para Encima hacer- salió a la luz de The Last of Us. O sea, Sí, no. peor todavía. Había horda de zombies, estaba bueno el mundo. Era como un Assassin's Creed, lleno de cosas por hacer. Y la verdad que a ellos habían planteado antes una supervivencia con la moto. Que por eso Sí, ibas a quedar sí, sin nafta. sí. Mentira, no te quedas nunca sin nafta. Siempre hay munición, siempre todo. Capaz después largaron un modo, no sé, tipo más hardcore, pero a mí no me gustó. No me parece que merezca la pena una segunda parte. Ahora no Yo- sé por qué todo el mundo dice, no, recuerden Te ese digo juego, algo, qué bueno te digo fue. algo, para mí merece más la pena una continuación de Gravity Rush, que fue un juego que tocamos la vez pasada, a Days Gone, que ya estamos sobresaturados con juegos de zombie, basta chicos. Ya de Last of Us tenemos con zombie. El último trofeo fue por cansancio. Ese fue el juego, como decirlo, y bueno, y muchos más, ¿no? Pero es el que se me viene en la mente, por algún motivo, seguramente. ¿Usted, señor, se recuerda algún título que se le venga Sí. a la cabeza y que diga, no, Pero- tengo que terminar? No, pero no con pesar. Que me gustó mucho The Sí. Witcher 3. Todo el mundo Witcher me 3. decía que tenía que jugar a la saga de Witcher 3. Ojo lo que decía Witcher. No, yo me Me prendo fuego acá afuera. Me encantó, a mí me encanta. Yo, por eso te digo, no con pesar. Yo compré el juego, compré la edición de GOTY. Pero ¿qué pasa? Me había comprado antes la versión común para la misma consola. ¿Cuál es el problema? La partida que vos tenías guardada en la versión común del juego no era compatible con la versión GOTY. Y es el mismo juego con los DLC. Sí, Así que lo tuve que arrancar de vuelta. ¿Qué mejor que eso? Bueno, sí, en ese momento no fue tan así, pero con mucho cariño. De hecho, es uno de los juegos que más me marcó. Porque Creo que me le metí pareció- más de 400 Me horas. pareció hermoso. Hermoso, y lo que más me gustó, que hoy en día no pasa mucho, es que la satisfacción del desafío. Yo por ahí era, no sé, nivel 5 y me iba a buscar un grifo que era nivel 30. Y me tenía que meter todos los brebajes que había, la barrita de Iba re toxicidad. pepeado, ¿no? Sí. Con las venas Hoy me atacadas. levanté re loco. Te juro. Viste, se ponen los ojos negros. Sí, ¿eh? sí, los ojos negros, todo. Y encima lo peor de todo es que pegaba un solo cachetazo y a mimir. Era lindo. Cuando llegabas a ese punto decías, completé un contrato que era nivel 30, yo soy nivel 5. Se podía. Era satisfacción. Porque la verdad que era satisfacción. No es como ahora que por ahí están desnivelados los juegos en ese sentido, en la dificultad. O son muy fáciles o son muy difíciles para hacerlo sentir desafiante, pero termina siendo más exasperante. Pero con el The Witcher 3 no me No, pasó. a veces el nivel es un limitante que el juego te pide que vos vayas a farmear o vayas a levelear y te lo ponen a propósito. Bueno, en realidad. eso sí está Es bien. así. Lo que me Sí. gustó, por ejemplo, el de Witcher, de que vos tenías zona que no sé qué era para nivel 5 y zona que tenía para nivel 30 al lado. Tenías que explorar, tenías que buscar, tenías que pasar por un pueblo buscando todos los No, puntos no. De viaje rápido. Me encanta. El que no jugó de Witcher 3 me parece que no Guarda, te estás convirtiendo en un personaje polémico. me enoja. Guarda, Ese muy y el fan. Warframe, no. Y sí, chicos, le puse plata en algún momento para poder hacer el juego. Ah, sí, no me digas. Sí. Te digo que Warframe. No, ¿Y vos? Un juego que también me entusiasmó, lo pagué con gusto. Va, Sí. no sé si decirlo. Así como bien, otro. No me vas a decir que No Man's Sky. No. Oh, no. a mí me tiene gustó. otra, boludo, tiene otra. A mí me gustó. Pagué 60. A mí me gustó. Yo, Gonza, querido, te mando un abrazo grande. Pagamos $60. yo lo Fue juego un en- juego. No nos podíamos encontrar con el gordo. Nos dijeron que iba a ser todo multijugador, interconectado, qué sé yo. No nos Sí, encontramos. sí. No, bueno, sí. No andaba el juego, estaba roto. Yo me acuerdo de un juego que se anunció en su momento y salió como 10 años después. Sí. Hay muchos juegos así. ¿Cuál? Y el juego fue Final Fantasy XV. ¿Cuál es, boludo? El Final Fantasy XV de la banda de los Backstreet Boys. Espera que busco. No. Espera que busco La- El que anda en el lista. Cadillac. Sí, exacto. Es icónico eso. Anda el Falcon Yo tengo, negro. yo tengo que confesar, chicos, que no jugué ningún Final Fantasy. Salí.
Bueno, ves que para gusto y colores. No, No, pero, pero ¿sabes? ese, el emo. Este muchacho, porque sale los shorts, ahora está allá arriba. El emo. El emo, El exactamente. emo. No lo jugué. Pero, no, ¡Ah! ¡Salí! Claro. Por algo bueno, no yo lo me jugué. acuerdo de ese título porque para poder entender la historia, Tenés que los jugar creadores- 14 no, anteriores. No, son los 12. creadores dijeron, no, si vos querés entenderlo, primero tenés que jugar juego pixel art en 2 dimensiones que contaba la historia como que del padre del chico. Pero además de eso, después tenías que ver una película. Divino. Y después No, había... elefante, No. Y después de eso, Ese catado. si vos querés entender la motivación de cada uno de los personajes que acompaña al protagonista principal, Tenés que leerte la wiki. tenías que ver todo. Tenías que ver una serie animada gratis en YouTube de Sí. 6 capítulos. ¿Cómo resolver problemas de desarrollo? Parte 100. Claro. Y finalmente ahí poder jugar el título. En capítulos tenían los 4 personajes. Y de pronto así de la nada uno de tu party te decía, che, aguantame un rato, tengo que ir a hacer algo, ya vengo. Claro. Se notaba perfecto. Sidequest. Se Voy a notaba, trabajar. pero era demasiado evidente que guay, decías, no, esto es un DLC. Claro. Pero era marcado así tal cual. Claro. Y después el capítulo siguiente del juego, volví Salía. el personaje, hola, ya terminé con lo mío, qué sé yo. Pues, Me voy un rato, ya vuelvo. Si querés saber qué voy a hacer, signo de peso. Así. gente, el que lo haya Link. jugado debe saber lo que estoy diciendo porque era literalmente así. Espero que Hola. eso sí, porque yo no Che, sé estaba, qué eran decir. DLC. Eran DLC, posta. Fua. Y en el Me agarraron capítulo... el Falcon. Tarjeta de crédito. Claro. Pará, Confirmen ustedes, Toma. chicos, porque nosotros no podemos confirmar esto. Fue como que dije, bueno, ya lo pagué, tengo que hacer todo, me voy a ver todo lo que es el multimedia, Claro. el multiverso. Y dentro de todo la pasé bien. Vi un par de O videos sea, de te combate. encajaron un Estaba juego, una serie, una película, Una película. una novela por los dos. Debe haber seguramente. Bueno, gente, coméntenlo ustedes si A ver, recuerdan ¿qué? algún título Pero así. pará, fuimos por el lado del clavo en realidad. Claro. ¿Dónde nos clavamos? Yo- O sea, Yo lo tiré del lado ¿dónde de te- exprimir. ¿Y lo dónde te máximo que clavaste? puedo. ¿O qué no superó tus expectativas como juego? Soy muy positivo en ese sentido, No, chicos. dale, Me van a tenés que echar tener. un gallo. No, vos sabés que. Algo tenés que tener. No. ¿Jugaste No Man's Sky? Sí. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Estaba Que re me dolido. gusta. Que lo juega una banda. Pará, pero la gente que la juega hoy en día se va a encontrar en el juego que realmente prometieron hace 6 años atrás. Pero está Sí. bueno. 10 años atrás, perdón. Sí, Por eso te digo bien. que soy muy positivo en ese sentido. Lo solucionaron bien. Y gratis. Es una locura. Y Hoy si el que en lo día compró, de pronto se murió y quedó con esa... No, se fue con una angustia Una tremenda. cosa terrible. Era un juegazo que se promete. A ver, lo que se prometía en ese momento con lo llamado procedural, que es aleatorio, Qué que no es clavo, aleatorio tampoco, porque Starfield también es Nos buscábamos procedural. con mi amigo, Y tiene- boludo, no lo encontramos. Nos La- mintieron. incluso... Y estaba en el universo, hermano. O sea, No. o sea, Yo recuerdo que hubo videos en YouTube Sí. que decían, che, estamos en el mismo lugar. Mismo punto, mismo lugar, mismas coordenadas y no había nada. No hay nada. Porque no había online. claro, ¿Entendés? sí. No había online. O sea, ellos habían prometido de que en algún momento vos te podías juntar Claro. y la gente se quería Bueno, juntar. te prometieron en un universo a años luz. Lo loco era que todos los planetas eran iguales, Sí. eran todos exactamente iguales y era todo siempre lo mismo. Sé que Por eso te hoy digo, en día cambió rotundo. Es hermoso. Es una locura el Yo juego. hace unas semanitas entré de vuelta Mm. para ver cómo estaba, pero le han cambiado muchas cosas. Y está bueno, o sea, por eso te digo, en ese sentido, no siento que me haya clavado con un juego, son todas experiencias y acá la sacamos El lado zen. el lado zen, son todas experiencias y he disfrutado todo lo que pasó en un videojuego. Hay un momento donde gana el creador del juego, no sé si el Game Awards, una cosa así. Gana un premio el vago Sí. y no se esperaba para nada ganar ese premio. Y se estaba clavando, se estaba empinando una corona al chabón. No sé si lo vieron. No. El loco estaba empinando Como nosotros ahora. una cerveza y dice, hizo así como diciendo, ¿qué? Muy bueno, después lo vamos a poner. Después lo vamos a editar. Bueno, pero es genial. una de las historias, digamos, con final feliz del Sí, videojuego. sí, vamos a sí, ponerle. sin lugar a dudas. Sí. Habría que ver algún día hablar de esto, de las historias con final feliz y otras. De los juegos que amargas. empezaron mal Y repuntaron. Para tiro uno, Y para la al próxima. revés. Star Citizen. Ah, bueno, pero ese todavía sigue. Nunca termina. Nunca salió. Bueno, hay un montón. Gente, no sé, dejen de pagar. Good and early Evil, Good and Evil access. se llama el de Ubisoft. Pues, Que están hace no sé cuántos sale años, 12, nunca, 13 no va a años, salir estamos esperando el nunca. 2. Olvídate. Un tema de cancelados o juegos nunca terminados para la No próxima. está cancelado, ¿Qué ¿eh? opina la Sigue gente? estando supuestamente en producción. A ver, Ubisoft. Sí. Ubisoft 2 ahora tiene 9 Sí. Assassin's Creed planeados en el futuro. 9, chicos. Y ya yo no sé qué más da Assassin's Creed. Nada más. Me gusta el rumbo que ha tomado.
para el próximo video, un especial. Comenten cuál fue su juego, el juego que más tuvieron que exprimir al 100%, ya sea por gusto O por culpa. o por culpa o por dolor. O por dolo. de haberlo pagado y dijeron me clavé o lo disfruté muchísimo. Ambigua la pregunta. pero- Ambigua. Lo dejamos Ustedes a su decían criterio. por dónde iban, exactamente. Bueno, un gusto chicos y nos Gracias, vemos gente. en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Nos vemos.